Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se le estén pasando súper bien. Vamos a ver nuevamente un capítulo más de esta serie de videos. Vamos a continuar con el login. En esta ocasión vamos a ver la creación de usuarios. Vamos a ver estos 5 puntos. Primero que nada, cargar una lista desplegable. Vamos a aprender cómo crear una lista desplegable en un control, en un combo box. Es decir, que aquí vamos a cargar todos los usuarios que tengamos actualmente. Vamos a aprender cómo hacerlo. Eso es mediante un ciclo for o bucle. Y vamos a ver también la opción principal que nos ocupa en este tema, la de guardar usuario, cómo guardar ese usuario, cómo crear su contraseña encriptada. Vamos a llamar a la ejecución de un proceso que ya lo hemos visto en capítulos anteriores, pero vamos a ver nuevamente el proceso y como punto final vamos a aprender cómo desproteger y proteger una hoja de cálculo, una hoja de Excel mediante código. Es algo muy práctico, muy sencillo y muy importante para proteger nuestros archivos. Bien, vamos a entrar de lleno a los primeros 2 puntos, que es la de crear una lista. Esta lo vamos a hacer en el evento initialize. No, perdón, vamos a verlo al momento de iniciar sesión. Vamos a cargar esa lista. A ver, creo que no. Vamos a ver dónde dejé ese proceso. Bueno, aquí tenemos el evento initialize. Este ya lo habíamos visto, no cambió mucho. Y vamos a identificar dónde dejé ese proceso. Ok, bien, cuando damos inicio de sesión y autentificamos el usuario, se va a mostrar este botón. Como vimos en el capítulo anterior, se oculta este cuadro y vamos a mostrar este botón. Este botón está a la parte media junto con este cuadro donde tenemos los datos del usuario que vamos a dar de alta. Este lo vamos a posicionar más o menos por esta parte y este también. Vamos a dar un clic en este botón y vamos a llamar el proceso donde creamos la lista. Esta lista vamos a hacerlo mediante un ciclo for, que es prácticamente este. Los datos lo vamos a tener en esta hoja, que es esta que tenemos aquí. Actualmente tengo creado 3 usuarios. Este es el nombre de la hoja. Entonces vamos a leer con este ciclo for, vamos a leer cuántos usuarios tenemos en esa hoja para irlos cargando en este combo box. Renombre este combo box. Inicialmente tenemos que limpiar todos los datos que tuviéramos en ese combo box con esta línea de código. Una vez que iniciamos el ciclo, iniciamos en la fila 2, que es donde inician nuestros datos de usuarios. Perdón. Y una vez que tenemos ya el primer dato, con esta línea de código vamos agregando a cada usuario. Esta variable nos lleva el nombre, el número de la fila, es decir, de la 2, 3, 4 hasta finalizar. Y en esta columna tenemos el nombre del usuario, que es el que vamos a ir cargando. Bien, vamos a hacer la primera prueba. Vamos a iniciar con el usuario admin.
Es el mismo, la misma contraseña, el mismo eh, usuario que tenemos. Y vamos a iniciar sesión. Y como les había comentado, dejamos visible el botón usuarios. Al dar clic en este botón se nos muestra el cuadro que veíamos en el formulario y aquí tenemos la lista desplegable cargado ya con los tres usuarios. Esa es la forma en que creamos una lista desplegable desde código con datos que tenemos en una determinada hoja. Bien, vamos a ver el siguiente punto, que es la de guardar usuarios. Aquí tenemos ya su botón. Tenemos tres campos donde vamos a capturar el nombre del usuario, la contraseña eh, y el nombre. Aquí es el usuario con el que vamos a iniciar sesión. Ahí este es el nombre que vamos a tener de ese usuario. Y tenemos este botón guardar. Aquí vemos un icono que es un ojo. Ese no lo estoy mencionando, pero la idea es que cuando estemos en ejecución, al pasar por este botón, vamos a visualizar la contraseña. La contraseña no va a estar visible, la vamos a ocultar con un asterisco. Eso lo logramos con esta propiedad que se llama password chart. Aquí le escribimos el carácter que queremos que se muestre cuando estamos escribiendo. Normalmente se utiliza un asterisco, podemos utilizar cualquier otro carácter, eh, pero la norma o la costumbre es de mostrar un asterisco cuando vamos escribiendo. Y cuando estemos dando de alta a ese usuario, al pasar el botón por este campo, se nos va a mostrar, eh, se nos va a cambiar al carácter real. Bien, vamos a dar doble clic en este botón para ver el código que tenemos implementado. Como es costumbre, yo les sugiero que hagamos en todo proceso, hagamos nuestras validaciones que tenemos que hacer, que todos los datos sean obligatorios o al menos los datos que consideremos como obligatorios. En este caso, los tres campos los estoy considerando como obligatorio, a manera de que si uno de ellos no tiene datos, no nos va a dejar continuar. La siguiente parte de código es buscar si ese usuario ya existe. Aquí vemos nuevamente el ciclo for o bucle. Hasta estamos haciendo uso nuevamente de ese proceso. Con una variante, allá no teníamos esta línea de código en el otro ejemplo que vimos al cargar los usuarios. Aquí estamos utilizando una variable que nos va a traer el nombre del usuario que tenemos en la hoja. Y en esta línea de código vamos a comparar si ese usuario que existe en la hoja es igual al usuario que hayamos capturado aquí. Nos lo va a identificar y nos va a mandar este mensaje. Va a ser todo el recorrido de todos los usuarios que existan. En caso de que ese usuario no exista, eh, va a pasar a la siguiente sección de código. En caso de que ese usuario exista, nos va a mandar este mensaje y aquí tenemos que finalizar el proceso, porque si no finalizamos este proceso se va a continuar y va a guardar ese usuario aun cuando ya exista. Es decir, vamos a tener duplicado un usuario y al momento de iniciar sesión nos va a generar un conflicto porque siempre va a encontrar el primer usuario y ese es el que va a ir a autentificar. Entonces, por eso es importante que no permitamos la duplicidad de usuarios. Una vez que corroboró de que no existe el usuario, vamos a empezar a guardar a ese usuario con estas líneas de código.
Y en esta línea de código vamos a saltarnos a este punto. Bueno, vamos a ver en los dos puntos últimos, pero la de desproteger hoja lo tenemos en esta fila de código. Hacemos referencia a la hoja que queremos desproteger y con este comando, un protect y seguidamente la palabra password, dos puntos, un igual y entre comillas tenemos que poner con qué contraseña tenemos encriptada la hoja o protegida. Entonces con esta la protegemos y con esta línea la desprotegemos. Cuando empezamos a escribir en la hoja, primero tenemos que desprotegerla. Vamos a escribir los tres campos en la hoja, en la columna 1, 2 y 3, y esta variable nos va a identificar cuál es la última fila con datos. Es decir, va a empezar a escribir en la fila 5. Esta variable nos va a llevar ese dato, vamos a empezar a escribir y al final vamos a llamar a estos procedimientos, que es el punto 4. ¿Es un proceso o un procedimiento? Entonces aquí vamos a llamar a tres procedimientos, que es la de encriptar. Primero vamos a guardar en la hoja tal como tenemos escrita la contraseña. Es decir, que si aquí guardamos 1, 2, 3, lo va a guardar con esos datos que vamos a tener escrito en este campo y va a iniciar el proceso de encriptar la contraseña. Vamos a irnos a ese proceso. Es un proceso muy parecido al que utilizamos al desencriptar la contraseña. Vamos a entrar a este procedimiento, vamos a crear nuestras variables, vamos a hacer referencia en qué hoja almacenamos esa contraseña. Vamos a hacer un ciclo for para ubicarla en dónde está. Una vez que la encontramos, en el capítulo anterior yo les comentaba que para desencriptar la contraseña del usuario, previamente necesitamos definir un password personal para desencriptar esa contraseña. Es decir, primero que nada, para poder desencriptar esa contraseña, vamos a requerir de un password. Si ese password no es correcto, no la vamos a poder desencriptar. Una vez que este password sea el correcto que hayamos escrito para desencriptar la contraseña, procede perdón, a desencriptar esa contraseña. Entonces, este password personal lo pueden cambiar ustedes, pueden utilizar el password que gusten. Eh, este mismo lo vamos a usar para desencriptar la contraseña. Entonces, además de que vamos a tener un password para encriptar y desencriptar, vamos a tener el password propiamente dicho del usuario para desencriptarlo y autentificarlo. Una vez que tenemos definido ese password, vamos a identificar cuál es el password que tenemos que encriptar y con este proceso, con esta línea de código, vamos a entrar a la función que encripta la contraseña, que es esta función. La función se llama NR, es la que tenemos aquí y vamos a llevarnos el dato que tenemos en esta celda y vamos a proceder al encriptado. Si comparamos el proceso de desencriptar la contraseña, es muy idéntico, muy parecido. Hacemos esa encriptación con estas líneas de código mediante un bucle o un ciclo donde vamos a tomar la contraseña que escribimos, la que vamos a tener en este campo,
y vamos a proceder a tomar cada dato de la contraseña para irla encriptando. Y al final vamos a pasarle esta variable al NR que vamos a tener aquí y vamos a sustituir el dato que tengamos aquí por la nueva contraseña encriptada. Vamos a verlo en ejecución. Vamos a hacer ese proceso. Bueno, antes voy a comentarles a finalizar porque una vez que encriptamos la contraseña vamos a entrar a otro procedimiento que vamos a limpiar estos campos, los vamos a dejar vacíos y al final vamos a llevar nuevamente el procedimiento que carga la lista desplegable aquí y vamos a mostrar ya el nuevo usuario que hayamos creado. Y al final vamos a encriptar a proteger la hoja con este comando. La única diferencia es que para desproteger el comando se llama unprotect y para protegerla se llama protect. Es lo único que cambia en esta línea de código. Vamos a entrar al sistema, vamos a autentificarnos. Aquí en este momento no estamos, eh, ¿cómo decirlo? No estamos definiendo un usuario que tenga facultades de crear usuarios. En este momento cualquier usuario lo va a poder crear, pero más adelante va a ser necesario cuando ya implementemos eh, nuestro login, nuestra creación de usuarios, tenemos que darle facultades a un usuario determinado para que pueda realizar esas acciones, pero eso será tema de capítulos posteriores. Bien, vamos a dar clic aquí y vemos ya los campos. Vemos que ya tenemos la lista desplegable. Vamos a escribir un usuario X. ¿Qué será? Vamos a crear un usuario típico, Juan. Y aquí vamos a escribir una contraseña sencilla que va a ser 7526 JN y un punto. Vamos a pasar el mouse por este botón y vemos que ya se muestra esa contraseña. 756 JN punto. Ok. Voy a interrumpir ese proceso aquí para que veamos cómo se va almacenando eh, esos datos, lo que les comentaba. Aquí vamos a escribir su nombre y vamos a dar un clic en el botón guardar. Vamos a mover este por acá. En este momento ya validó que no existe ese usuario. Vamos a vamos a presionar la tecla F8 y vemos que se va escribiendo el nombre del usuario. Posteriormente se escribe la contraseña tal como la capturamos y luego el nombre. Ahora ya vamos a entrar al proceso de encriptado de esta contraseña. Vamos a buscar el usuario que vamos a encriptar. Aquí ya lo encontramos, vemos que es el usuario Juan y ya coincide con el que tenemos capturado en este campo y va a iniciar el proceso de encriptado. Vamos a ir viendo cómo lo va haciendo. Eh, Aquí va encriptando esa contraseña. Si se dan cuenta, ya va cambiando los caracteres que teníamos por los que va a tener ya encriptado. Aquí nos falta únicamente el punto. Eh, eh, Termina el encriptado y el dato que tenemos ya encriptado se lo vamos a pasar
a esta variable y vamos a cambiarlo. Si se dan cuenta, ya le cambió el dato que habíamos escrito por unos caracteres que ya no podemos identificar. Visualmente no podemos eh, descifrarlos y este procedimiento va limpiando los campos. Y el último, que es la de carga de usuarios, vamos cargando a la lista desplegable todos los usuarios y si damos un clic aquí ya vemos que aparece el nuevo usuario. Bien, entonces ese es el tema que tenemos para hoy. En los siguientes capítulos vamos a ir viendo la forma de eh, modificar un usuario, de eliminar un usuario y vamos a ir avanzando con este tema de login, de creación de usuarios, para que si alguien lo desea implementar, pueda hacer una implementación muy completa de los usuarios a sus aplicaciones. Bien, aquí les dejo mi correo como siempre para que puedan comentar todas las dudas o sugerencias que tengan. Sería todo por el video de hoy, por este capítulo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla viendo estos contenidos. Los veo en el siguiente capítulo. Muchas gracias.